Caraí Octubre. Según la mitología guaraní, el Caraí Octubre sale del monte y llega a los hogares a inicio del 10º mes para castigar a quienes no han sido previsores. Por ello, no debe faltar en la mesa del mediodía del 1 de octubre un suculento plato de yopará, que significa mezcla o combinación en guaraní. Plato típico paraguayo que lleva carne y porotos, con la intención de conjurarlo, ya que este duende no se queda en los lugares donde hay abundancia. De acuerdo con la leyenda, la abundancia de la comida alejará al duende y con él se irán la escasez y la pobreza. El mítico Caraí Octubre, Señor Octubre, es una figura petiza y barbuda de rasgos duros que usa un sombrero de paja y lleva un látigo en las manos. Según la tradición, octubre es el mes en el que escaseaban los alimentos, como la mandioca, el maíz y otros vegetales que son más difíciles de conseguir en el campo. Algunas de las costumbres de antaño de los abuelos, bisabuelos, en otras épocas era, por ejemplo, levantarse bien temprano con un látigo, un chicote o un cinto en mano y pegar en todos los rincones de las habitaciones diciendo para que se retire el Caraí Octubre de la casa. O bien dejar un plato de comida en la puerta de la vivienda para que el que pasara por allí se lo llevara, o invitar a los vecinos ese día con un plato preferentemente de guiso. Otra antigua costumbre de los abuelos y bisabuelos era soplar con energía en 3 rincones de una habitación de la vivienda, preferentemente con un silbato o corneta, dejando un espacio libre donde estuviera una abertura, puerta o ventana para que por allí se escape, huya atemorizada la miseria y no regrese jamás a nuestras casas.